Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado con esta pregunta: ¿entiendes cómo la venida de Cristo es? Espiritualmente hablando, la venida de Cristo es algo que sucede dentro del ser humano y lo cambia. Para muchas personas, cuando escuchan la venida de Cristo o también la segunda venida de Cristo, tradicionalmente lo interpretan y lo esperan como un evento físico donde los ojos verán algo sobrenatural exterior. Y así se espera a través de la tradición, a través de la escatología. Se espera que ya pronto en estos días, inclusive hoy en las páginas, en las redes, vi un post que decía: Israel es el reloj profético de Dios. Arreglen sus vidas ya. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en el mundo, en este caso lo que está sucediendo en el mundo con Israel, en la fricción que hay hoy en día, que vemos lamentablemente la guerra que sigue sucediendo en contra de Palestina, vemos cómo entonces muchas personas, basado a la tradición y a la forma como interpretan las escrituras, esperan que pronto eventos catastróficos o eventos sobrenaturales sucederán, ¿ves? Donde físicamente los ojos verán y se espera la venida de Cristo, de una persona física que descienda de las nubes. Y entonces, de ese punto de vista, no estamos hablando en este video, sino entonces vamos de una forma simple a mirar la historia y ver esta verdad espiritual para entenderla y ver lo significativo que ha sido a través de la historia, porque es una verdad de toda la humanidad y es una verdad que no se originó con las historias que vemos a través de la Biblia, o nos podemos enfocar en las historias del Nuevo Testamento, sino por ser una verdad espiritual. Es una verdad eterna. Entonces podemos mirar hacia la historia, al oriente, y ver cómo esta experiencia dentro de seres humanos ha sido vivida y cómo entonces esa misma experiencia en los evangelios nos las enseña, para que conozcamos la venida de Cristo como un término en un lenguaje figurativo, representando a qué es o cómo se manifiesta dentro de un ser humano un nuevo espíritu. Es un nuevo sentir que cause dentro del ser humano esa transformación, que a través de los evangelios a esa transformación la llama la resurrección de muertos. ¿Ves? Entendamos este lenguaje figurativo. Aquí tengo unas notas y comparto, porque entendiendo el lenguaje figurativo nos guiará al crecimiento espiritual, que nos vamos a dar cuenta que es crecimiento emocional.
Y así, lo que nos resta de vida, podemos vivir en el pleno entendimiento y reconocimiento de la venida de Cristo en uno. Te comparto. Esta realidad espiritual que llamamos la venida de Cristo a través de la iglesia del primer siglo se cumplió. Y en nuestro presente se vive como nuestra conciencia en sabiduría espiritual que motiva al control emocional y físico e inspira la devoción a la acción correcta. Entonces aquí vemos dos puntos. Te comparto el primero. Cuando digo esta realidad espiritual que llamamos la venida de Cristo a través de la iglesia del primer siglo se cumplió. Entonces te comparto un ejemplo para ver cómo eso se cumplió a través de la iglesia del primer siglo. Si miramos en el libro de Mateo, miramos Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, lo que llamaríamos el Sermón del Monte. Ahí vemos una serie de enseñanzas que cuando uno las analiza, todas y cada una de ellas, y uno pausa y en vez de procurar nosotros entenderlas basado a la formalización y a nuestro mundo que nos ha condicionado, ves, nuestras religiones, ya nuestras interpretaciones y teología, no, procuremos trasladarnos a nuestro pasado, como si nosotros fuéramos parte de esa iglesia judeo-hebrea que comenzó a escuchar por primera vez a un judío de nacimiento con unas enseñanzas totalmente diferentes o que sobrepasaban la forma interpretativa o entendimiento que ellos tenían de sus tradiciones, enseñanzas y mandamientos. Tenemos que ponernos como si fuéramos parte de estas personas cuando comenzaron a escuchar lo que llamamos y conocemos como el Sermón del Monte. Y vemos cómo cada una de las enseñanzas iban dirigidas a que al ser interior, iban dirigidas a que las personas se autoevaluaran. ¿Por qué? Porque dentro de cada una de las personas reside una verdad natural, y es que cada una de las personas vive en su presente basado a cómo ha sido formalizado su educación, sus creencias, y así vive. Esa es su identidad, esa es su idea. Y de ahí nace, ¿ves? De la forma en cómo ve su presente, de ahí nace sus deseos, sus ambiciones. Y a través de el Sermón del Monte, las enseñanzas que Jesús el Cristo compartió con los suyos, era para llevarlos de ese estado natural, de un ser que estaba entonces arraigado a su mente natural, a sus deseos. Por eso, en su contexto histórico, deseaban a un rey sociopolítico, porque para ellos los romanos eran sus enemigos. Y en la persona que en su mente tiene aquel es mi enemigo, esa persona no vive una vida libre, no vive una vida de paz, no vive una vida honesta, no vive una vida sincera, ¿ves? Porque mientras en él lo que predomine es, aquí viene una justificación, o aquí viene, tiene que venir alguien que
que nos ayude a vencer a estos que son nuestros enemigos, pues en todos los tratos, inclusive así mismo nos lo dicen las historias, que no se relacionaban con otras personas. Eso demuestra que las personas no viven por un espíritu, por un sentir auténtico y genuino, porque están viviendo por su agenda. Tienen una agenda en mente y entonces si yo tengo que aparentar, ¿ves? Voy a aparentar que soy bueno, que soy puro, que soy... Y vemos como en Mateo capítulo 7 nos habla de el árbol y su fruto. Y nos dice, un árbol bueno no da frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y por eso terminaba diciendo, a los hombres, a los seres humanos, tú los puedes conocer y entender por sus frutos, que los frutos representan por sus acciones, por lo que hacen. Y vemos entonces de dónde sale lo que uno hace, de lo que uno contiene acá adentro. Y si lo que adentro de uno es injusto, impuro, no está en paz. Lo que está es el ser humano en esa contienda de buscando lo suyo y hasta que lo mío no se dé, esto no, el ser humano que no vive en paz. Y vemos que esa era la realidad en el contexto de estas personas del primer siglo. Y por eso vemos la fricción que comenzó a causar el evangelio, la buena noticia del reino de Dios. ¿Qué era el reino de Dios? No era un sitio allá arriba en las nubes para que después que ellos murieran, pues, allá arriba en las nubes, pues voy a tener la vida mejor, eterna y todo lo que en esta vida, pues no podemos tener. No. El mensaje como evangelio, como buena noticia de la presencia del reino de Dios en el contexto para ellos era una verdad que ellos eran ignorantes de ella. Era una presencia real de la vida que ellos no vivían. ¿Ves? Ellos no estaban en esa sintonía. Y aquí vemos que a través de estos 3 capítulos, y utilizo estos 3 capítulos como ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, vemos cómo estas enseñanzas espirituales contenían un poder para cambiar el ser interior de las personas. Y eso se da naturalmente en un tiempo. Y por eso vemos las diferentes experiencias. Vemos la vida de Pedro y las diferentes experiencias en proceso hasta que eventualmente años después vemos la madurez en la vida de Pedro. Vemos el cambio interior. ¿Por qué? Por todas las experiencias. Por todas las experiencias que el día le dio. Que la vida le dio. Para que practicara lo que el maestro le enseñó. Y para que cultivara el espíritu de la vida que se encontraba dentro de él. Y a través de las experiencias, a través de la vida, entonces les serviría como ese salón de clase que cuando el día de la prueba llega, el día del examen, ¿ves? El día de la prueba,
El estudiante ahora tiene que sacar, tiene que dar, tiene que presentar lo que aprendió. Y así es la vida, así es el crecimiento espiritual, así es la venida de Cristo. Cuando ese espíritu, ves, cuando ese sentir es más poderoso y se comienza a manifestar de dentro afuera de uno por la nueva conciencia, mentalidad que ahora crea una nueva serie de pensamientos que terminan en acciones que van en acorde al sentir de la vida, a la pureza, a lo puro, a lo verdadero. Y así vemos esa transformación que sucede en el ser interior. Y a través de las Escrituras, Nuevo Testamento, nos enseña esa realidad de múltiples formas. También otro ejemplo, la vida de Saulo, como he hablado en otros videos. Vemos el ser celoso, él basado en su tradición, perseguidor de esta iglesia del primer siglo, pero vemos después su transformación a ser una persona, a ser un evangelista, tanto a los suyos, a los mismos judeos hebreos, que ellos le causaron tanta fricción a él porque rechazaban este espíritu, ¿ves? Rechazaban la venida de Cristo en ellos, rechazaban la vida justa, honesta, pura, por preservar sus ideas de su reino material, de su supremacía, de su gobierno, de su imperio sobre las naciones. Y si vemos y nos damos cuenta, esa es la realidad de nuestro presente. Si miramos y nos damos cuenta cuál es el espíritu que domina en las personas que están en la guerra, es ese espíritu de no, esto es mío. Y donde está ese espíritu, ese sentir de odio, de rencor, de justificación, de lo que sea, no está el espíritu del amor, no está el espíritu de la paz, no está el espíritu de la hermandad, no está el espíritu de la misericordia, de la compasión. Sabemos que no está el espíritu del amor. Entonces, esta verdad, esta realidad que estamos en nuestro presente, viviendo con esta guerra que está sucediendo entre Israel y los palestinos, nos demuestra el sentir histórico, nos demuestra el sentir en estas personas en el primer siglo, esa audiencia que cuando Jesús vino a ellos, estaban en esa mente espíritu de lo material físico. Y vemos entonces las enseñanzas y lo que causaron en la vida de seres humanos al transformarlos y cambiarlos de esa mentalidad egocéntrica, de deseos, de querer satisfacer sus deseos en múltiples formas. Cambiar esa mente a un nuevo espíritu, a un nuevo sentir. ¿Y cómo vino eso? Naturalmente, a través de la información, a través del conocimiento, a través de, como vemos, el sermón del monte, a través de cuántas y cada una de las parábolas que vemos que Jesús compartió, como en Mateo capítulo 22, la parábola de la gran fiesta, la boda del Hijo del Rey. ¿Ves? Y cuántas parábolas Jesús nos compartió. Y cada una de esas parábolas, ¿ves? De esas historias, de esos cuentos, tenían la enseñanza de la vida pura, justa y verdadera. Contenían
la enseñanza que transformaría la vida, el sentir, los deseos de los seres humanos. Y como vemos, como les decía ahorita hablándole de Pablo vemos cómo cambió su vida y vino a ser un evangelista tanto a los suyos como a los gentiles. Y vemos la multitud de experiencias que él tuvo. Entiendo que 2 de Corintios capítulo 6, versículo del 3 al 10. Si tienes un tiempo, lee esos versículos. Demuestran ese sentir, ¿ves? Ese nuevo espíritu que fue formado en su vida, que le daba más poder para enfrentar todas las experiencias que enfrentó. Las experiencias con los mismos judeos, hebreos, que estaban en contra de él. Las mismas experiencias que vemos a través de su ministerio, de sus viajes. ¿Qué fue lo que lo empoderó al ser humano? No tan solo a cambiar su vida y su perspectiva, pero lo empoderó a pasar hambres, a pasar fríos, a recibir latigazos, a estar en cárceles y tener la convicción de decir, como dice en Filipenses capítulo 4, y uno lee desde el versículo, yo diría 7 en adelante, pero desde el versículo 11 al 13, cuando él dice: he descubierto el secreto de estar contento en todo tiempo. Por eso después en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso la venida de Cristo, espiritualmente hablando, es eso que sucede dentro de cada uno, que lo empodera a accionar en un nuevo sentir a través de las experiencias que el día da. Unas personas, su día para unos es, la vida para todos es así. Y para unos sus días malos, lamentablemente vemos cómo el mundo se acaba. Esto está malo, Señor, ven y llévanos, sácanos de aquí. O otros dicen: el diablo tiene control, mira cómo esto está, el diablo está arrasando. Y no, el sol sale para todos, la vida es igual para todos, días buenos y días de prueba, para entonces uno sacar el espíritu que domina, que predomina. Y tal vez, lamentablemente, nosotros naturalmente estamos ignorantes del reino de Dios en nosotros, de un poder, un sentir, un espíritu mayor dentro de nosotros que es, y que todavía no hemos descubierto o no conocemos que contenemos. Y por eso lo necesario de las pruebas, lo necesario de los días oscuros, lo necesario de las experiencias del día, que vienen de tantas formas y nos pueden ayudar a crecer en la perfección de todo. Es como uno crece en una persona pacífica, ser más paciente, ser más paciente. Y si no hay tapones cuando uno va guiando, o si uno no se encuentra situaciones que entonces se va a requerir ser paciente. Y así la vida nos da de muchas diferentes formas diariamente la oportunidad de crecer
virtuosamente, ¿ves? De crecer en ese espíritu. La oportunidad aquí se presenta de la pureza, de ser honesto. Cuando me dieron un cambio, me dieron dinero de más, fui a hacer compras y la cajera se equivocó, me dio dinero de más. Aquí viene esa experiencia, esa oportunidad de ser honesto. Hey, toma, esto está de más. No de decir, wow, qué bendición. Mira como el Señor me bendice. No. Así sucesivamente la vida nos da muchas oportunidades. Otro de los ejemplos, cuando uno va a hacer compras y después, en el caso de, dependiendo en qué área del mundo uno vive, cuando uno va aquí a uno de estos supermercados grandes, usualmente tienen los carritos donde uno echa las compras. Y después que uno sale, uno echa la compra dentro del carro y muchas personas dejan los carritos en los estacionamientos. Cuando los supermercados tienen un lugar específico para una persona pueda llevar y dejar el carrito de compras en ese lugar específico, y así todos los estacionamientos de vehículos están libres para otra persona que lo puedan usar. ¿Nunca te ha pasado que no tienes el deseo de llevar el carrito allá porque uno dice, ay, mira, eso está... Y lo que le tomaría a uno serían unos 30 segundos extra. ¿Y ves cómo sería entonces si en esta nueva mentalidad, en este nuevo espíritu, todo lo que hacemos, lo procuramos hacer bien? Y muchas de las acciones que vamos a tomar nos va a retar a nosotros mismos, porque naturalmente uno está tan acostumbrado, ¿ves? Esos hábitos viejos, romper con esos hábitos y costumbres viejas de uno es duro. Pero aquí vemos lo importante, lo vital, lo real, lo esencial de la venida de Cristo, que es ese nuevo sentir espíritu, esa nueva conciencia, como decía en estos dos puntos, que es en nuestro presente, se vive como nuestra conciencia. Déjame leerlo. Esta realidad espiritual que llamamos la venida de Cristo a través de la iglesia del primer siglo se cumplió. Y eso era de los dos puntos. El primero que di ejemplos de cómo eso se cumplió. Y el segundo punto, y en nuestro presente se vive como nuestra conciencia en sabiduría espiritual, que motiva al control emocional y físico e inspira la devoción a la acción correcta. Y así vemos cómo esta verdad espiritual, la venida de Cristo, porque Cristo representa al Espíritu de Dios, y a través de los evangelios esa verdad espiritual, Juan 3:16 la llama el unigénito Hijo de Dios, o el único Hijo de Dios. Si Dios es espíritu, su Hijo es su espíritu. Y esto simbólicamente, en una historia para inyectar en la audiencia el espíritu sobrenatural. Entonces se cuenta de la manera de el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su único Hijo. ¿Ves? ¿Y quién es ese Hijo formado dentro del ser? Históricamente hablando, es ese ser, ese espíritu que motiva a uno a ser sobrenatural. Antes uno arraigado a sus hábitos y costumbres, ahora
¿qué se requiere para sobrellevar esos viejos hábitos y viejas costumbres? Se requiere un nuevo sentir, se requiere una nueva verdad. ¿Ves? Y eso es este nuevo espíritu que a través de enseñanzas nos lleva a la madurez, a la responsabilidad. Y como aquí decía nuevamente, viene a ser entonces, es uno mismo, es la mente que uno desarrolla, la mente que uno crece. ¿Ves? Antes uno era ignorante de una vida virtuosa, de una vida honesta, de una vida sincera, de una vida amable, de ser un ser auténtico, real, genuino, a una vida feliz, a una vida segura, a una vida llena de amor y libre de temor, libre de ansiedades. ¿Ves? Uno no sabía vivir así. Y a medida que va pasando los años, la vida, las experiencias, uno va a través de la práctica del día creciendo en esa vida virtuosa, creciendo en ese espíritu, desarrollando esa nueva voluntad. A través de la devoción y consciente en eso, ¿ves? Por eso la Biblia nos habla tanto de estar despierto. Es la persona alerta que todos los días, la próxima práctica, la próxima experiencia, el día diariamente nos va a dar las experiencias. Y por eso ser perseverante, disfrutar, crecer en todo esto que se encuentra dentro de uno y que a medida que uno va caminando la vida, va creciendo en ese sentir. Y uno es porque todo esto, la venida de Cristo es el ser que uno es la conciencia que uno tiene, que uno es y que durante del día, ves, a través de esta mentalidad de mi sentir, yo soy auténtico, genuino, amable. Y cuando digo yo, me refiero a nosotros. Somos amables, justos, perfectos, ¿ves? Por eso sed pues perfecto como vuestro Padre es perfecto, porque por esa venida de Cristo, por esa mentalidad que desde los evangelios vemos cómo transformó a muchas personas y así nos transforma a nosotros. Nuestra conciencia en sabiduría espiritual, ¿ves? Crecemos en el entendimiento natural y en lo que naturalmente a nosotros nos motiva, ¿ves? El mundo presenta muchos deleites y, como decir, incita a los deseos del ser humano, pues uno entiende y se conoce. Esto antes me influenciaba, esto antes me agarraba y me cautivaba, esto antes motivaba estos deseos que yo quería y en esa vida no, ahora uno crece y entiende esa realidad de cómo uno puede ser influenciado por el mundo de lo que aparenta ser el mundo exterior. Pero ahora, por la venida de Cristo, ¿ves? Por esta nueva conciencia que se ha formado y se sigue formando en mí y en ti, entonces uno entendiendo la verdad de la vida, ahí viene el dominio propio, como les compartía. Nuestra conciencia en sabiduría espiritual, ¿ves? Ahí está la sabiduría espiritual, que uno se autodomina. Uno ahora procura practicar y crecer en una serie nueva de deseos. Deja los deseos, las ambiciones egoístas y egocéntricas que antes gobernaban a uno, y ahora una nueva mentalidad, unos nuevos deseos,
un nuevo sentir, una nueva vida plena. Entonces, nuevamente, nuestra conciencia en sabiduría espiritual que motiva al control emocional y físico, ¿ves? Porque si no tenemos control emocional, pues las emociones, ¿ves? Los deseos, esos arranques, impulsos, constantemente van a estar llevándonos a esta vida. Y no, entonces por eso en Cristo, en una mente sólida, uno se responsabiliza a vivir y toma un proceso. En eso estamos, procuramos juntos continuar creciendo. Motiva el control emocional y físico e inspira la devoción a la acción correcta. ¿Ves? Y una devoción a la acción correcta, entonces, es esa motivación genuina dentro de uno por lo que ahora uno entiende. ¿Ves? Ahora se percibe más amplio. Ahora se ve con más significado la realidad presente de nuestra vida. Y todo como que, wow, toma una diferente vida. Y uno entonces es motivado a la responsabilidad y a procurar. Voy a crecer en mi próxima acción. Voy a crecer en mi próxima acción. La acción correcta. La justicia, el bien, la hermandad, la felicidad, el gozo, la paz. Y por eso la no violencia ni nada de eso. Y para terminar, la mente de Cristo es tu conciencia divina. Es tu sabiduría espiritual que desarrollas diariamente a través de las experiencias de cada día. Esto es la venida de Cristo en nuestro contexto. Namaste, shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.